Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica al entrenamiento nivel senior de equipos de abogados en derecho digital, mercantil, de consumo avanzado, para que cualquier equipo de abogados logre este nivel senior, alto nivel jurídico, un conocimiento jurídico de alto valor para tener una capacidad práctica de detección y solución de los problemas jurídicos en casos preventivos y correctivos sobre relaciones entre la empresa mercantil y el consumidor en el comercio electrónico a nivel universal, nacional, extranjero, internacional y propiamente total, global, universal, mundialmente. Y hoy explicaré precisamente la inteligencia artificial comercial y la validez jurídica, la IA comercial y cómo existe la validez jurídica frente a ello. Y el temario se basa en los siguientes puntos. El contenido tiene, en primer lugar, la explicación de la validez jurídica en general y cómo ello se relaciona con la gestión, el trabajo de los equipos legales de empresas o de firmas de abogados, de despachos de abogados, de estudios jurídicos, de bufetes, para tener claro cómo el equipo de abogados puede lograr, un equipo de abogados puede lograr validez jurídica en general y específicamente, por supuesto, frente al comercio electrónico y dentro de ello, frente a la inteligencia artificial comercial. Por su parte, se explica el comercio electrónico válido, cómo existe el comercio electrónico de una manera válida. Y en tercer lugar, se explica la inteligencia artificial, la IA comercial válida jurídicamente. Y de manera concreta, en el cuarto punto, se explican los indicadores jurídicos, es decir, la viabilidad, los criterios de viabilidad, los criterios jurídicos, los fundamentos jurídicos, frente a la validez o invalidez de la inteligencia artificial comercial, de la IA comercial. Y por su parte, en el quinto punto se explica cómo existe, cómo se logra, cómo es la armonización jurídica, es decir, la viabilización, la forma de viabilizar jurídicamente casos sobre comercio electrónico a nivel preventivo, o sea, desde el punto del cumplimiento, desde el enfoque, desde el sentido, desde el punto de vista del cumplimiento, por ende, integral, oportuno, permanente, continuo, completo del derecho en casos sobre comercio electrónico, para que así el comercio electrónico sea válido, por ende, en todo momento. Y en último lugar, se explican como sexto punto la solución de conflictos, la forma óptima, diligente como equipos de abogados de solucionar conflictos relacionados de alguna forma con comercio electrónico, porque es que no se trata de casos exclusivamente, únicamente enfocados en comercio electrónico, sino que involucran elementos del comercio electrónico y como todo está conectado, pues por supuesto que cualquier caso que involucre comercio electrónico se debe basar en que el comercio electrónico sea válido, tenga armonía jurídica y en general en que el caso sea válido, porque cuando el caso es válido, por supuesto como consecuencia, como efecto de ello, el comercio electrónico es válido y para solucionar conflictos hay que tener claro esto, cómo es que debe existir jurídicamente el comercio electrónico para saber cómo se debió actuar y saber quiénes cumplieron con ello, quiénes fueron diligentes y quiénes no, quiénes fueron culpables, y así se determina la forma jurídica del conflicto y la forma de su solución, la forma en la cual se debe asumir la responsabilidad jurídica correctivamente en asuntos vinculados con comercio electrónico. Entonces, para iniciar hay que basarse, hay que partir de esta situación, de esta duda, de este dilema, porque se considera que si se opta por una de las dos opciones, por alguna de las dos opciones, la demás no puede existir, la otra no puede existir. Entonces, esta duda, esta incertidumbre, esta pregunta es determinante para saber cómo existe la validez jurídica del comercio electrónico, que es el primer punto. La validez jurídica en general y la relación con los equipos de trabajo para llegar propiamente al segundo punto, que es como tal el comercio electrónico válido. Entonces, claro, el derecho es algo universal, no depende exclusivamente del lugar, de la cultura involucrada, porque el derecho, si fuese así, no existiría, sería algo exclusivamente, plenamente, absolutamente, excesivamente, únicamente relativo, subjetivo, arbitrario, caprichoso, impreciso, incierto, confuso, algo que no existiría, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque el derecho precisamente es la forma de los derechos y deberes, o sea, la forma de la libertad y dentro de ello la forma del límite jurídicamente.
es decir, la forma de la libertad jurídica, incluida la forma del límite jurídico, por ende universalmente. Por eso los equipos de abogados que tienen esto claro pueden manejar cualquier asunto y por supuesto a la medida del caso, pues saben cómo manejar con esta claridad, saben cómo manejar, cómo cumplir con cada una de las normas a la medida del respectivo caso, por ende concreto, concretamente, de manera específica. Esto es lo que tienen que tener claros los abogados, la forma de los derechos y deberes, o sea, los fundamentos jurídicos, es decir, los elementos de la libertad jurídica y dentro de ello el límite jurídico, los elementos de lo permitido y por ende de lo prohibido jurídicamente. Esa es la forma del derecho, la forma del deber ser jurídico, de cómo debe existir jurídicamente un caso, la forma de lo que debe existir jurídicamente, en general y por ende a la medida de cada caso. Entonces, con base en ello, entra la segunda pregunta. La validez jurídica, es decir, la justicia jurídica, lo ajustado a lo jurídico, ¿es universal? Claro que sí. O sea, antes de estas explicaciones, por supuesto que algunos consideran, podrían considerar que el derecho dependía del lugar, dependía de la cultura y que por ende la validez jurídica no es universal, sino que es particular y más que particular, que depende exclusivamente de cada cultura, según lo que cada cultura considere como válido y por ende que depende del sistema normativo, o sea, de las normas que existan y por ende que apliquen, que se deban cumplir en cada estado de derecho. Esto no es así, porque como hemos visto, lo determinante es propiamente la forma de los derechos y deberes, la forma precisamente de la libertad, de lo permitido y dentro de ello de lo prohibido jurídicamente, la forma de lo procedente y de lo improcedente jurídicamente. Entonces, esto es determinante porque así entonces queda claro, así queda claro que la validez jurídica, es decir, la justicia, lo ajustado a lo jurídico, es universal. Y por eso es que a la vez dentro de ello se debe y se puede probar, porque es universal, o sea que es comprensible, cognoscible, probable, demostrable ante cualquier autoridad pública o privada, por ende mundialmente, universalmente, porque consiste en demostrar la validez jurídica, la coincidencia o falta de coincidencia entre el caso, el ser, y la forma en la cual debe existir jurídicamente, el deber ser jurídico, por ende a la medida de ello, a la medida del caso, a la medida de sus hechos. Entonces, claro que es universal. El derecho solo es uno, la libertad solo es una, y por ende el límite jurídico, la libertad jurídica solo es una, y por ende el límite jurídico solo es uno. Entonces es algo universal. No hay que considerar entonces que la validez jurídica es un formalismo antijurídico que consiste exclusivamente en cumplir unas normas y que con ello algo es válido. No. Algo es válido es cuando es armónico con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, es decir, deban aplicarse, procedan a la medida del caso según sus hechos y propiamente según el todo de su forma, según el todo de la forma de la existencia del caso. Esa es la validez jurídica, por ende es universal. Por eso el derecho es universal. O sea que en el comercio electrónico no hay que seguir considerando que esto depende de las normas específicas de cada estado o de los puntos de vista de la moral enfocada en lo bueno o malo por fuera de lo definido en el derecho, no. Se trata es de la moral jurídica, de la moralidad jurídica, de la ética definida mediante el derecho, de lo bueno y lo malo, o sea, lo armónico y lo no armónico, lo compatible e incompatible con los derechos y deberes. Lo válido es lo armónico con los derechos y deberes y lo inválido es lo opuesto, lo que hace inaplicables los derechos y deberes. Y el caso válido es que es el que es armónico con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida del caso. Es decir, es el caso en relación con el cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, porque como todo está conectado, que indicábamos al inicio, no es posible aplicar un derecho si a la vez no se aplican los demás derechos y deberes. Todo es interdependiente. La viabilización jurídica del caso solo se da si todos los participantes en él cumplen con el derecho, o sea, aplican los derechos y deberes según cómo le aplique a cada quien. Y obviamente entonces, dentro de la validez jurídica,
hay que ir controlando lo antijurídico, lo inválido jurídicamente, para que sea explícito, claro, sin dudas válidas, para que haya certeza jurídica de qué es lo que se debe cumplir, o sea, cuáles son las normas, o sea, lo armónico con los derechos y deberes, y qué cosas presentadas como normas propiamente no lo son, para que se declare que no hacen parte del derecho, o sea, que no son obligatorias, que no se deben cumplir, ¿sí? Entonces, una norma es lo armónico con los derechos y deberes, y por eso una nueva norma solo es lo que facilita, lo que simplifica la forma de conocer los derechos y deberes, sus elementos, y por ende lo que hace más simple, optimiza lo que hace más efectivo la forma de aplicar, es decir, de ejercer los derechos y deberes. En eso consiste la evolución jurídica, la evolución del derecho, en ir simplificando cada vez más la forma de aplicar los derechos y deberes, es decir, la forma de la existencia de la validez jurídica. Y por eso es posible y debe existir jurídicamente el comercio electrónico válido. Es posible lograrlo. Si cada participante en cada caso vinculado con comercio electrónico cumple con lo que le corresponda jurídicamente. Pero pues, ¿qué es lo determinante para lograrlo? Que los equipos de abogados precisamente sean viabilizadores jurídicos, o sea, aclaradores de esto, de la forma de la validez jurídica a la medida de cada caso, preventivamente para que, como decíamos al inicio, el caso sea válido, tenga armonía jurídica, sea armónico jurídicamente, o correctivamente se detecte la forma jurídica del conflicto, su naturaleza jurídica y la forma de resolverlo, para así lograr que cada quien que sea culpable de ello, o sea, que ocasione el conflicto, que sea causante del conflicto, asuma lo que le corresponda según la forma de su culpa y así se resuelva el caso, se solucione el conflicto y continúe la viabilización jurídica del comercio electrónico porque se superan los conflictos. Entonces, la regla general es que exista validez jurídica desde el punto de vista preventivo, o sea, cumplimiento del derecho en todo momento, por ende, por parte de cada quien según cómo vaya existiendo y en definitiva totalmente en su versión final existe el caso, cada caso que involucre en comercio electrónico y a la vez correctivamente se deben detectar lo más oportunamente posible los conflictos y resolverlos. Entonces los abogados, los equipos de abogados deben ser diligentes en poder detectar la forma jurídica del conflicto y sus consecuencias y en lograr que con las acciones más contundentes jurídicamente universalmente, se logre que se asuma esa responsabilidad a nivel correctivo. ¿Sí? El abogado entonces debe ser un descifrador, los equipos de abogados deben ser descifradores jurídicos de la naturaleza jurídica, es decir, de la forma de cada caso, preventivo y correctivo sobre comercio electrónico, para así saber su deber ser jurídico y dejar ello claro y si todos los participantes en cada caso preventivo y correctivo relacionado con el comercio electrónico cumple con lo que le corresponda, o sea, es diligente, es decir, es responsable jurídicamente, existe validez jurídica frente al comercio electrónico preventiva y correctivamente. Entonces, claro que la validez jurídica y dentro de ello la justicia jurídica, es decir, lo ajustado a lo jurídico, es decir, a los derechos y deberes, es algo universal. Si no es universal, como decíamos, no existe. ¿Sí? Es como decir que las leyes de la física son relativas en el sentido social, cultural. No relativas, obviamente, según la dinámica de los fenómenos, sino relativas según puntos de vista excesivamente, exclusivamente subjetivos, arbitrarios. Claro que entonces no existirían bajo ese supuesto las leyes de la física y en general las leyes de la naturaleza, pero sí existen porque son algo precisamente objetivo que al cumplirse generan fenómenos claros. Entonces lo mismo sucede con los derechos y deberes. Por eso es que el caso válido es en el cual se realizan las partes jurídicamente porque se cumplen los derechos y deberes. Y por eso es que ese es el deber ser jurídico, el ideal del derecho frente al comercio electrónico, que exista para el bien, o sea, para la validez jurídica, que exista válidamente. Y por eso es que la inteligencia artificial debe ser un medio para lograrlo, ¿sí? Por eso la IA está a cargo de los seres humanos y los seres humanos cuando conocen los derechos y deberes según cada caso, según cómo cada quien los debe aplicar y los aplican, si los seres humanos conocen y aplican los derechos y deberes, se logra que la IA exista válidamente con armonía jurídica. Mientras que si esto no es así, pues obviamente se incrementan los efectos antijurídicos porque hay una gestión culpable por negligencia, es decir, por un descuido o por dolo con intención de ello, frente a la IA y obviamente como nos damos cuenta a nivel correctivo es incontrolable jurídicamente, o sea,
bajo las formas jurídicas correctivas, el efecto antijurídico, o sea, las consecuencias, la reparación, el saneamiento de las consecuencias jurídicas, totalmente, completamente, de manera total, frente a ello. Entonces hay que tener esta cultura de diligencia y por eso los conflictos deben ser excepcionales y por eso los abogados, los equipos de abogados pueden solucionar conflictos en el comercio electrónico, aunque exista complejidad, o sea, múltiples variables en algunos casos a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente global, universal, como hablábamos, completo, total, como hablábamos, indicábamos, se indicaba al inicio. Entonces, esto depende del abogado diligente que conoce el derecho y no normas específicas, no solo normas específicas sobre comercio electrónico o dentro de ello, no solo normas específicas, por ejemplo, sobre protección al consumidor en comercio electrónico o sobre la libertad empresarial en el comercio electrónico sin tener en cuenta los límites, o sea, una libertad antijurídica en últimas. No, hay que tener claro es el derecho. Y por eso el derecho es suficiente frente a la inteligencia artificial. Pero depende de los seres humanos que seamos capaces de aplicar, de atender esa suficiencia, ¿cierto? Esa ductilidad, esa adaptabilidad del derecho a la medida del caso, para así lograr validez jurídica, preventiva y correctivamente. Entonces, la otra pregunta es, ¿los equipos de abogados deben y por ende pueden lograr o hacer que se logre inteligencia artificial comercial válida, IA comercial válida? Es decir, deben y consecuentemente pueden lograr o hacer que se logre validez jurídica preventiva y correctiva en relación con el comercio electrónico. Entonces, claro, los equipos de abogados pueden aclarar el deber ser jurídico y aplicar la parte del comercio electrónico o propiamente la parte de ese deber ser jurídico en lo que depende de los abogados según su perfil, su forma jurídica en el caso, pero no pueden y por ende no deben, en general no deben, lograr que el comercio electrónico como tal, como resultado, como producto final sea válido, pero sí deben hacer que se logre ello en lo que dependa de estos, es decir, deben dar ese conocimiento, esa claridad jurídica del deber ser jurídico, es decir, de cómo debe existir el caso vinculado con comercio electrónico y a la vez, una vez dan esa claridad, deben aplicar ese conocimiento en la parte que dependa de estos, pero a la vez las demás personas existentes en el caso, como individuos y como organizaciones, deben aplicar lo que les corresponda a cada una según cómo exista el caso. Ahí es como se logra el comercio electrónico válido. Entonces, los equipos de abogados no son los que directamente logran que todo el comercio electrónico sea válido, sino son los que aclaran la forma de la validez jurídica y los que logran que el caso sea válido en lo que dependa de estos, pero para que como tal, por ende totalmente, completamente, el caso sea válido, todas las personas como individuos y como organizaciones de los sectores público y privado a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente total, deben aplicar los derechos y deberes según cómo le procedan a cada quien, y así es como existe, esa es la forma de la existencia del comercio electrónico válido, así es como existe el comercio electrónico válido, es decir, con validez jurídica, coincidiendo con el deber ser jurídico, cumpliendo con el derecho en relación con el cumplimiento del derecho. Entonces, los equipos de abogados son determinantes para el comercio electrónico y más aún con la complejidad jurídica que implica la inteligencia artificial para fines comerciales, o sea, de naturaleza jurídica mercantil comercial. Entonces, los equipos de trabajo pueden hacer que el comercio en relación con lo electrónico, es decir, que el comercio electrónico, incluido lo digital, porque lo digital es una forma de lo electrónico, es la forma más avanzada del género electrónico, los equipos de abogados pueden hacer que el comercio electrónico sea válido si aclaran su deber ser jurídico, es decir, cómo debe existir jurídicamente el caso, es decir, cómo se cumple con el derecho en concreto a la medida del caso a su cargo, y si los participantes y todos los participantes del caso, incluido el equipo, incluido cada miembro del equipo de abogados, cumplen con lo que corresponde a cada uno jurídicamente, el comercio electrónico es válido, por ende, preventivamente, pero a la vez correctivamente el comercio electrónico es válido cuando de manera oportuna, de la manera más oportuna, o sea, más óptima posible, cuando de manera efectiva se detecte el conflicto y cada quien asume lo que le corresponde jurídicamente, inclusive reconociendo su culpa cuando alguien es culpable, ¿cierto? Y posteriormente, como consecuencia de ello, cuando cada quien que sea culpable, que voluntariamente lo asume, voluntariamente cumple con la consecuencia de ello, es decir, asume su responsabilidad jurídica correctivamente según la forma de su culpa.
a la medida de ello, sin excesos, ni excesos por lo bajo, o sea, sin asumir menos de lo que corresponda, ni por lo alto, sin asumir más de lo que corresponda, sino con validez jurídica, conforme a lo jurídico, siguiendo la línea de lo jurídico. Por eso el derecho es lo recto, lo derecho, la línea por donde van los derechos y deberes según cómo va existiendo el caso, según sus hechos y propiamente según el todo de su forma, según el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso. Entonces, es determinante. Los equipos de trabajo de abogados, los equipos jurídicos legales, los equipos de abogados, si son diligentes, o sea, tienen que ser profesionales del derecho. Profesionales del derecho que en definitiva significa conocedores de la forma de los derechos y deberes, es decir, de los elementos, de los requisitos, de las condiciones, de las características de los derechos y deberes, y no solo operadores de un conjunto de normas que no hacen que exista, o sea, que se logre validez jurídica, porque como ya vimos, todo lo que es armónico con los derechos y deberes es una norma, pero el derecho es el todo, es un todo, es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas. Entonces, que van existiendo, que existen. Entonces, si esto es así, los abogados deben ir más allá de lo contenido en normas específicas sobre comercio electrónico y deben es abordar el todo del derecho y por supuesto que las normas sobre comercio electrónico que como tal sean normas que sean algo jurídico y no algo antijurídico, pues facilitan muchas cosas porque de manera explícita, directa, indican, aterrizan, concretan el deber ser jurídico en algunos puntos, por ejemplo, en temas de tratamiento de datos personales, perfilamiento del consumidor, personalización válida ante el consumidor jurídicamente, ¿cierto? Contrataciones válidas de los proveedores de la empresa mercantil para lograr la experiencia jurídica válida mediante la inteligencia artificial o con la operación de inteligencia artificial frente al consumidor, etcétera, ¿sí? Entonces, debemos ser como abogados, y en este caso como equipos de abogados, profesionales de lo jurídico, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, es decir, del deber ser jurídico. Entonces, unos puntos aquí en concreto de todo lo que hemos hablado, unas conclusiones. Por un lado, entonces, la validez jurídica, es decir, queda claro que la validez jurídica no es un formalismo antijurídico, no consiste en cumplir unas normas bajo un formalismo, un ritualismo antijurídico, que se considere como un debido proceso y no lo sea porque no es suficiente con ello, porque con ello no se está cumpliendo la totalidad del derecho, sino solo unas formas que pueden ser jurídicas o antijurídicas según las formas que se cumplan. Entonces, la validez jurídica no es un formalismo, no es el cumplimiento de un formalismo antijurídico, sino que se trata de la coincidencia del ser, es decir, de la forma del caso con el deber ser jurídico. Y aquí reitero, como metodología de trabajo, o sea, la metodología jurídica para lograr validez jurídica es hay que enfocarse en el caso y no exclusivamente en unas de sus partes o en una de sus partes. O sea, no hay que enfocarse, por ejemplo, exclusivamente en la inteligencia artificial por la inteligencia artificial o en el comercio electrónico como comercio electrónico, sino en el caso que involucra elementos de comercio electrónico y dentro de ello involucra elementos, incluye elementos de inteligencia artificial para fines comerciales. ¿Sí? Es el caso lo que hay que ir descifrando y atendiendo jurídicamente, armonizando jurídicamente a nivel preventivo y correctivo, y como consecuencia el comercio electrónico es válido y como consecuencia la IA vinculada con ello es válida, porque todo es armónico jurídicamente en ese contexto, en ese ambiente, en el caso, en la relación jurídica. Y por eso un equipo de trabajo de abogados, un equipo jurídico, un equipo de profesionales del derecho lo puede aclarar la forma de la validez jurídica frente al comercio electrónico y por ende frente a la IA comercial. Y entonces, esto depende de que cada uno de los miembros del equipo y el equipo como tal, como un grupo, sean diligentes para lograrlo. Y por eso es que el equipo de trabajo de abogados es un complemento, es un poder especial, es una capacidad jurídica potente, óptima, una capacidad jurídica profesional contundente, efectiva, para aclararlo, porque es un equipo. Pero si se maneja como equipo, por eso hay que manejar esto bajo la metodología, la lógica, la efectividad, la diligencia jurídica de equipo jurídico. Y por eso es que no puede haber una división innecesaria del equipo o una falta de complementación entre los miembros del equipo, ¿cierto? O incluso competencias antijurídicas dentro de los miembros del equipo, ¿cierto? O desconocimientos, o sea, negligencias por parte de miembros del equipo o todo el equipo, ¿cierto?
Y por eso es que hay que estar preparado y esto, digamos, se escucha como algo exclusivamente de, si se quiere, de capacitación de personal, pero esto es algo jurídico, obviamente. Estar preparado significa que hay que ser diligentes, porque si llega un asunto jurídico y no se es capaz de atenderlo jurídicamente, pues obviamente hay una culpa. Negligentemente si es por un descuido o incluso dolosamente si hay una intención que sea la razón por la cual esto no se puede atender. O sea, todo depende del caso, pero lo determinante es que hay que ser diligentes. Y la inteligencia artificial mercantil comercial está penetrando cada vez más los asuntos jurídicos, está cada vez más presente. Entonces esto hay que saberlo manejar muy bien. Y la fórmula que aprendimos y que promovemos en Juridía, ¿cuál es? Pues tener claros, ser sólidos como equipos de abogados en los fundamentos del derecho, que son algo universal, que es lo que nos permite aclarar cómo detectar los problemas jurídicos y cómo resolverlos, cómo lograr soluciones jurídicas, es decir, cómo viabilizar jurídicamente los casos, y por ende es lo que nos permite de manera óptima, contundente, efectiva, saber cómo cumplir con cada una de las normas a la medida del caso y dentro de ello cómo lograr pruebas, por ende capaces jurídicamente, pruebas válidas jurídicamente, ¿cierto? Frente a ello, pruebas de la validez jurídica del comercio electrónico y por ende de la inteligencia artificial válida. Y por eso incluso hay que hacer documentación de todo el proceso, es decir, de cómo se va armonizando jurídicamente el caso vinculado con comercio electrónico para que vaya quedando claro por qué cada momento del caso, cada hecho del caso y el todo del caso, el caso, son válidos jurídicamente, coinciden con el deber ser jurídico, porque existe el cumplimiento del derecho en relación con el caso, ¿cierto? Y por ende en relación con el comercio electrónico, la forma de comercio electrónico involucrada según el caso, ¿sí? Y por eso los abogados deben tener indicadores jurídicos del cumplimiento y del incumplimiento, es decir, de la culpa y de la diligencia y de la culpa jurídicamente, del cumplimiento y el incumplimiento del derecho. Y deben ir asegurando, logrando que en lo que dependa de esto se vaya aclarando y logrando esa armonización jurídica a la medida del caso preventivamente y a la vez este insumo, este fundamento, los indicadores jurídicos, son los que permiten detectar la forma jurídica de los conflictos, o sea, cómo se ha causado, ¿cierto? Un conflicto jurídico por una culpa, por un incumplimiento del derecho, y por ende cómo es la forma de la culpa por parte de cada quien que sea culpable o por parte del culpable único si solo es una persona, y la consecuencia de ello es lo que permite descifrar la consecuencia jurídica de ello y por ende cómo se debe asumir la responsabilidad correctiva frente al asunto para lograr resolverlo una vez se asuma esa responsabilidad, o sea, la consecuencia de la respectiva culpa en la que se incurra, con la que se actúe, o sea, según el acto jurídico o antijurídico que haya ocasionado el conflicto, o cada acto jurídico o antijurídico, y como resultado según el todo del acto antijurídico que ha ocasionado el conflicto, o sea, el acto antijurídico del conflicto. Entonces, esto es determinante. La validez jurídica se puede lograr. Y por eso la validez jurídica es la coincidencia del ser con el deber ser jurídico. Y por ende no existe insuficiencia del derecho frente al comercio electrónico y dentro de ello, por eso no existe insuficiencia del derecho frente a la inteligencia artificial. El derecho aplica a la medida del caso, es adaptable, existe adaptabilidad jurídica, pero solo si tenemos claro el derecho, la forma del derecho, o sea, la forma de los derechos y deberes, y por ende si tenemos claro que es algo universal jurídicamente. O sea, si tenemos clara la universalidad jurídica. Entonces no existe lo conocido como derrotabilidad del derecho. O sea, que el derecho se queda corto y hay situaciones donde el derecho no puede resolver problemas jurídicos. No, al contrario, siempre se pueden detectar y resolver los problemas jurídicos si se cuenta con diligencia como equipos de abogados, por ende bajo una metodología de trabajo jurídicamente óptima, diligente. Entonces el derecho por eso es general a la medida del caso, es decir, esa es la gran conclusión. El derecho es general a la medida del caso jurídico, es decir, de la relación jurídica. El derecho es algo abstracto, o sea que existe sin necesidad de la existencia del caso concreto, ¿cierto? Es la forma en general, en abstracto, de los derechos y deberes, que aplica, por ende, a la medida del caso. O sea, esa es la procedibilidad jurídica que hay que tener clara para poder manejar un caso jurídicamente de manera diligente como equipo de abogados. ¿Cómo es que aplican, proceden, se deben aplicar, ejercer, cumplir los derechos y deberes a la medida de cada quien? Y por eso es que no existe una ponderación jurídica desde el punto de vista de un sacrificio y por ende de una prevalencia arbitraria entre derechos y deberes. Recordemos, como he indicado, que todo está conectado, entonces solo existe la aplicación de los derechos y deberes cuando se aplican todos, cuando cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Y por eso todos tenemos los mismos derechos y deberes a la medida del caso, a la medida de cada quien.
según cómo vaya existiendo y como tal, según cómo exista totalmente el caso. Y por eso el caso válido es cuando su forma es la de la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello. Y por eso un equipo de abogados, un equipo jurídico, un equipo legal, el equipo de abogados lo hace posible, o sea, aclara cómo es la validez jurídica del caso y si cada participante del caso, incluido el equipo, aplica lo que le corresponda jurídicamente, el caso es válido preventivamente e igualmente, como ya vimos, esta es la forma que sirve de fundamento jurídico contundente para aclarar cómo se debe asumir la culpa para lograr resolver conflictos sobre comercio electrónico. Y por eso, reitero, ¿no? Hay que saber con esta claridad de que lo jurídico es lo armónico con los derechos y deberes y lo antijurídico lo opuesto, lo que al aplicar se hace inaplicable los derechos y deberes. Con esto hay que precisamente controlar las normas, o sea, los elementos que se presenten como normas que no lo sean. Incluso las normas internacionales vinculadas con temas de comercio electrónico, si se detecta que algo es antijurídico, hay que controlarlo para que se declare que no es parte del derecho explícitamente, ¿no? O sea, hay que ser controladores jurídicos de lo antijurídico para que se simplifique cada vez más, o sea, para que sea cada vez más clara la forma de la validez jurídica preventiva y correctivamente frente al comercio electrónico. Ahora, el punto que continúa, que sigue, es el del comercio electrónico válido, que igual ya lo hemos dejado claro, pero concretémoslo en estos mensajes finales. Ya he dado una introducción y un desarrollo suficiente del tema de este webinar, pero vamos a ver unas conclusiones en estos últimos minutos. Entonces, el comercio electrónico válido pues se basa en la eficacia jurídica, es decir, consiste en cumplir con las normas del comercio electrónico como régimen jurídico específico, es decir, el régimen jurídico no significa el conjunto de normas, solo el conjunto de normas sobre un tema, por ejemplo, sobre comercio electrónico. No, régimen jurídico es la forma en la cual el todo del derecho aplica a la medida de un tema, ¿cierto? Entonces, si se quiere, se puede hablar del régimen jurídico del comercio electrónico, pero no es suficiente con ello, con decir que el régimen jurídico es el todo de la forma del derecho a la medida de un tema. Eso hay que concretarlo, como ya sabemos, a la medida de cada caso. Entonces, propiamente se trata del régimen jurídico, o sea, de la procedibilidad jurídica a la medida del caso. Esa es la forma en la cual el derecho aplica y por ende se debe cumplir en relación con el comercio electrónico a la medida del caso, a la medida de cada caso, según cada caso. Y por eso el comercio electrónico válido consiste en la validez jurídica. Existe, o sea, el comercio electrónico válido, es decir, el comercio electrónico es válido, el comercio electrónico válido jurídicamente existe cuando la empresa es válida interna y externamente, es decir, con sus representantes internos y externos, como por ejemplo proveedores y aliados, y lo mismo cuando el consumidor existe de una forma válida, bien sea que se represente directamente o por parte de terceros que válidamente, por ende, lo representen, dejando claro que tanto la empresa mercantil comercial como el consumidor de la empresa mercantil comercial pueden ser personas como seres humanos o como organizaciones, o sea, personas físicas, es decir, naturales, o sea, como seres humanos, y personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado, cuando jurídicamente, es decir, cuando según la juridicidad, es decir, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes, tenga la forma jurídica de consumidor ante la empresa mercantil, porque la empresa actúe como oferente, como promotora en general de algo mercantil, de alguno de sus elementos como empresa, ante esa persona como consumidor. ¿Sí? Por eso es que realmente no existe jurídicamente el comercio electrónico de empresa mercantil a empresa mercantil como regla general. Existe la relación jurídica empresa mercantil a consumidor jurídicamente porque la empresa mercantil como promotora de sus elementos, de alguna forma, jurídicamente, es la única que se presume jurídicamente profesional en su campo de acción mercantil, en su mercado, en su forma de negocio, en su modelo de negocio, en su gestión jurídica empresarial mercantil. El consumidor no, porque cada empresa, cada forma jurídica de empresa mercantil es única, aunque coincidan distintas dinámicas de negocios de formas de empresa mercantil en el mercado, en un mercado o en varios mercados correlacionados, con intersecciones, ¿cierto? Entonces, realmente, cuando no se es, o sea, cuando jurídicamente no se presume que se es experto profesional
en el mercado, en el campo de acción mercantil, comercial de la empresa, en su posición de promotora, de oferente de algo, se es consumidor cuando se trata de la recepción de la oferta de alguna forma de esa empresa. Entonces puede ser una situación de consumidor como individuo o como organización. Entonces, para que esto quede claro, la empresa actúa como oferente de algo cuando promueve de alguna manera, cuando es promotora comercialmente de algo. No necesariamente cuando le comunica, cuando le presenta al consumidor como tal en concreto, jurídicamente, una oferta mercantil, la invitación a celebrar un negocio, a adquirir algo de la empresa, no necesariamente con eso exclusivamente, sino cualquier forma de promoción, incluso cuando hay publicidad cuyo contenido no sea una oferta mercantil jurídicamente, sino que promueva, por ejemplo, una marca para irse posicionando en el mercado, para promover la recordación de esa marca. No es como tal una oferta mercantil, pero sí es en general en la dinámica de oferta y demanda, está actuando en la posición de oferta, o sea, de promotora, de impulsora comercial la empresa y el consumidor como receptor de ese mensaje, ¿no? Entonces, cualquier forma de recepción de la promoción mercantil comercial de la empresa consolida jurídicamente, forma la forma jurídica del consumidor cuando se trata como tal de una persona, como individuo o como organización en la posición jurídica de consumidor ante la empresa mercantil comercial. Y por eso el comercio electrónico es válido cuando en últimas hay seguridad jurídica, es decir, la certeza jurídica del cumplimiento del derecho, o sea, que se está armonizando, que existe con armonía jurídica el comercio electrónico, o sea, la certeza jurídica del cumplimiento del derecho en relación con el comercio electrónico según el caso, y a la vez cuando existe la certeza jurídica de la detección y la solución, por ende, óptima del conflicto vinculado con comercio electrónico a la medida del caso involucrado. Y por eso es determinante que exista un control público y privado en relación con el comercio electrónico. Debe existir un control jurídico público y privado por parte de terceros y a la vez un mantenimiento, es decir, un aseguramiento, una estabilidad jurídica del comercio electrónico. O sea, la empresa en lo que dependa de esta como persona que se presume jurídicamente profesional mercantilmente, la empresa debe asegurar, la empresa mercantil comercial debe asegurar que el caso, es decir, que cada caso sobre comercio electrónico se mantenga con armonía jurídica y a la vez el consumidor en lo que dependa de este debe hacer lo mismo, debe lograr que todo exista con armonía jurídica y cualquier tercero que participe en el caso debe a la vez hacer lo que le corresponda jurídicamente y así se mantiene la armonía jurídica, o sea, la validez jurídica, es decir, el comercio electrónico válido y dentro de ello la inteligencia artificial mercantil válida. Debe haber cultura de mantenimiento jurídico, o sea, estabilidad jurídica, que siempre exista juridicidad, armonía jurídica, que sea estable el que siempre exista validez jurídica, porque no existe medio validez o medio invalidez jurídica. La validez jurídica existe o no existe, por ende el caso solo es válido cuando todo es válido dentro de él. Entonces hay que lograr que precisamente siempre vaya existiendo validez jurídica, con validez jurídica y que como tal el caso sea válido como consecuencia de ello. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial comercial, mercantil, es determinante ir aclarando que en definitiva la IA comercial válida tiene unas fases y en cada una, o sea, unas fases de su existencia en relación con su existencia y se debe lograr que cada una de esas fases, o sea, que su forma exista con armonía jurídica, o sea, que la inteligencia artificial comercial válida, la IA comercial válida, existe cuando su creación es válida, su funcionamiento es válido, su uso es válido y en general cuando cualquier interacción frente a esta es válida. Porque no basta con que la IA se cree válidamente. Toda interacción debe ser válida para que siempre exista, es decir, para que como tal exista con armonía jurídica, o sea, válidamente, con validez jurídica. Esa es la IA comercial válida. Y como ya vimos el reto cuál es, pues descifrar todas las variables jurídicas, o sea, el deber ser jurídico, para saber en cada momento de esas fases, en cada fase, o sea, en cada parte de la forma, de su forma de existencia, cómo es el deber ser jurídico e ir logrando que se armonice jurídicamente, o sea, que coincida con ello, que sea válida jurídicamente, que cuente con validez jurídica, que exista validez jurídica frente a ello, y así como tal, como resultado final, la IA comercial es válida. ¿Sí? Eso es lo determinante. Ir descifrando y armonizando ello preventivamente, y a la vez, como indicaba antes, esto es lo que sirve de insumo, esa es la claridad que permite detectar la forma de los conflictos, la forma jurídica de los conflictos y el cómo se debe asumir la responsabilidad correctiva frente a ello para lograr como tal resolver jurídicamente el conflicto. Y ahí sí es que se logra cosa juzgada, cuando se asume la responsabilidad correctiva del conflicto, según lo jurídico, según cómo apliquen los derechos y deberes para
asumir esa responsabilidad y por ende así se soluciona el conflicto. Cuando no se da esto, no se soluciona el conflicto hasta que se logre un manejo jurídico de ello. Ese es el verdadero, o sea, ese es el debido proceso jurídicamente. Lo demás es antijurídico y lo que hace es, o sea, ese formalismo antijurídico lo que hace es incrementar el conflicto, no resolverlo. Me tengo que ir rápido porque tenemos unos últimos minutos. Entonces, se trata de la diligencia mercantil del consumidor, de la empresa y de terceros para que exista un ajuste diligente de lo imprevisible, de lo que de manera anticipada no se puede prever jurídicamente, para que así en todo momento la IA comercial sea válida. O sea, de manera anticipada en lo que sea previsible jurídicamente según el perfil de cada persona como individuo y como organización que participe en cada caso, sobre comercio electrónico se debe prever y por ende atender jurídicamente ello. Pero cuando no es previsible, cuando existe lo imprevisible válidamente jurídicamente, una vez ocurre, igual debe existir un cumplimiento del derecho. O sea, una vez ocurre lo intempestivo jurídicamente, lo imprevisible se debe atender con armonía jurídica y así es como cuando incluso con lo imprevisible se logra que exista armonía jurídica en el caso. Es decir, así es como incluso cuando exista algo imprevisible, una vez ocurre, el caso siempre existe con armonía jurídica. Esa es la forma de asegurar esa estabilidad jurídica que veíamos, o sea, que el caso siempre vaya por la línea, por el camino jurídico, siempre exista con validez jurídica. Y por eso el aporte mío de fondo como doctrinante es que aclaré la forma de la validez jurídica. Y de hecho en el sitio web de Juridia, juridia.co, pueden ver los libros que se han publicado, que he publicado y que desde Juridia, con nuestra investigación y entrenamiento, promovemos este conocimiento para los equipos de abogados frente al comercio electrónico. Entonces, ¿se trata en últimas de qué? De la autorregulación válida, es decir, de la autorregulación jurídica, no de la autorregulación antijurídica, de formas opuestas al derecho, sino de la autorregulación eficaz, o sea, de la forma de autorregularse y como tal de armonizar el caso para que exista eficacia jurídica. Y por eso se trata del mantenimiento jurídico válido. Entonces hay que tener claro, como les decía, la forma de la viabilidad jurídica. Hay que tener claros los indicadores jurídicos, es decir, los indicadores, los elementos, los requisitos del deber ser jurídico, es decir, del cumplimiento del derecho, es decir, de la diligencia, es decir, los elementos de la forma de la libertad jurídica y dentro de ello del límite jurídicamente, y por ende a la vez, dentro de ello hay que tener claros los indicadores del no deber ser jurídico, de lo antijurídico, es decir, del incumplimiento del derecho, es decir, de la culpa, es decir, de lo prohibido, o sea, lo improcedente jurídicamente, indicadores de lo antijurídico. Y por eso hay que tener claro cómo existe la bondad jurídica, es decir, los indicadores de la bondad, o sea, de la contundencia jurídica, es decir, los indicadores de la autorregulación jurídica, de la autorregulación válida, de la diligencia, es decir, los indicadores de cómo se está logrando y cómo se logra que el caso preventivamente exista con validez jurídica, o sea, con armonía, los elementos que permiten armonizar jurídicamente el caso, preventivamente y a la vez correctivamente. Esto sirve de fundamento para la respectiva responsabilidad correctivamente, la responsabilidad jurídica correctiva, según cómo vaya existiendo y como tal exista totalmente el caso involucrado, preventivo y correctivo. Entonces se trata de la armonización, es decir, de la viabilización jurídica, por ende integral, por ende oportuna, por ende permanente, por ende total, estable. Entonces, la armonización se da a nivel personal porque se trata desde las personas como individuos, o sea, como seres humanos y como organizaciones, en últimas humanas, y por eso se trata de la personalización, o sea, de atender jurídicamente la persona de cada quien, o sea, propiamente que cada quien asuma su persona según como jurídicamente debe existir, al ser la forma en la cual su persona aplica los derechos y deberes y cuando la persona se personaliza propiamente, puede personalizar a las demás personas jurídicamente, o sea, puede atender a las demás personas jurídicamente, según cómo en sus relaciones, en sus vínculos jurídicos, su persona actúe, interactúe, se relacione con las demás personas y así cada persona actúa ejerciendo los derechos y deberes y es atendida válidamente por las demás y existe el caso válido. Por eso la personalización del consumidor por parte de la empresa mercantil, directamente o por parte de a la vez de terceros que la representen a la empresa, se da cuando se atiende jurídicamente al consumidor, o sea, cuando de alguna forma se logra que el consumidor puede ejercer y como tal ejerza sus derechos y deberes y a la vez el consumidor es diligente, o sea, si como tal logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según cómo le apliquen, según la procedencia, o sea, la procedibilidad jurídica, según cómo procedan jurídicamente, según la procedibilidad, la forma de la procedibilidad jurídica. Entonces se trata de entender, de tener claro que la armonización es humana, se trata de la humanidad,
del todo de la capacidad humana y por ende de humanizar, de entender que detrás de la inteligencia artificial comercial hay seres humanos y en general personas, en últimas, todo bajo seres humanos, y si los seres humanos aplicamos los derechos y deberes a la medida del caso, las personas existen cumpliendo con el derecho, o sea, con validez jurídica, y como tal los seres humanos ejercen los derechos y deberes y el caso es válido por ende completamente, con la capacidad directa humana y con elementos indirectos, en últimas, bajo la capacidad natural humana, mediante elementos directos e indirectos, y así según la casuística, o sea, según cada caso, pues se logra que el comercio electrónico sea válido, que sus elementos analógicos, o sea, físicos tradicionales en átomos y electrónicos, incluidos los elementos digitales, que son una forma de lo electrónico, existan con validez jurídica. Y por eso hay que tener claro que es posible solucionar conflictos si se maneja todo de manera oportuna preventivamente. O sea, la solución de conflictos puede ser preventivamente si se soluciona, o sea, si se detecta y soluciona el conflicto en el mismo caso inicial, o correctivamente si se maneja un nuevo proceso, un caso nuevo para complementarlos, y esto logra en alguno de los dos casos que haya efectividad si se maneja de manera óptima, total y universal el caso. Entonces, ¿es posible la IA comercial válida? Sí, si se da una visión óptima con probabilidad alta de armonía jurídica y se logra como tal la armonía jurídica, si se mejora permanentemente la forma de armonizar el caso de manera cada vez más simple, y ese es el comercio electrónico válido, y por eso los equipos de trabajo lo viabilizan universalmente. Les agradezco por su atención. Si hay preguntas, me pueden contactar a contacto@juridia.co. Soy Camilo Escobar y actuamos mundialmente. Muchas gracias y un fraternal saludo. Espero que sea de la mayor utilidad, interés y muy fraternalmente. Gracias. Que estén muy bien.